Buenas tardes, señoras y señores. Hoy vamos a adelantar un poco la clase que vamos a tener este próximo fin de semana. Y vamos a tratar el tema del PIA, de Evaluación de Políticas Públicas. Y vamos a tratar por ahora solamente dos temas de los que están, que son los siguientes: aspectos conceptuales de la metodología, del método PIA, y los módulos del método PIA. Antes de tratar el método y de explicarles qué significa PIA y en qué consiste, quisiera recordar que los programas de estabilización y cambio estructural que se introdujeron en América Latina a finales de la década del 80 y acá en el Perú a partir del año 92, para superar la década perdida de los 80, mostraron que si bien se restablecieron los equilibrios macroeconómicos, la pobreza se agravó. Es decir, todos estos países lograron equilibrar sus cuentas externas e internas, pero resulta que este ajuste estructural perjudicó a grandes grupos de la población, especialmente a trabajadores, y en esta forma la pobreza o se incrementó o no se redujo en absoluto. Esta situación indujo a los organismos internacionales que habían recomendado los programas de estabilización y de cambio estructural. Indujo a los organismos internacionales de apoyo al desarrollo a proponer diversos métodos para analizar la pobreza y diseñar mecanismos para aliviarla. Entre las propuestas destacan el denominado Objetivos del Milenio y el método PIA. PIA viene del inglés Poverty Impact Analysis, o Assessment también. En buena cuenta, la traducción al español sería el efecto de los programas de lucha contra la pobreza. Pero coloquialmente conocemos el método como PIA. Recuerden que viene del inglés Poverty Impact Analysis. Les indiqué que los organismos internacionales, particularmente el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, acumuló el concepto o propuso el concepto de objetivos del milenio. O sea, esto fue una propuesta del 96, 97, y se planteó que para el 2015, todos los países que en ese momento se llamaban subdesarrollados y que ahora se están cambiando de denominación y que se llaman países emergentes, se planteó 7 objetivos. Erradicación de la pobreza extrema y del hambre. Educación primaria universal. Reducir la mortalidad infantil al 50% de lo que existía el año 96. Mejorar la salud materna. Promover la igualdad de género. Tener un medio ambiente sostenible y, como 7º objetivo del milenio, un crecimiento a favor de los pobres. Entonces, todos los países miembros de Naciones Unidas se comprometieron a diseñar políticas para alcanzar esos objetivos. Desde entonces nosotros hemos diseñado políticas y han sido continuadas por los diversos gobiernos para el logro de estos objetivos. Gran parte de esos objetivos ya los hemos cumplido. Hay algunos que todavía no,
pero lo más probable es que para el 2015 hayamos logrado cumplir todos los 7 objetivos del milenio. Ahora, como uno de los objetivos es diseñar un crecimiento para reducir la pobreza, en favor de los pobres, entonces, paralelamente se han diseñado un conjunto de metodologías para hacer el diagnóstico de la pobreza, para hacer el seguimiento y la evaluación de las políticas, y tanto de corto plazo como de largo plazo. Entonces, entre estos métodos ha surgido finalmente el denominado PIA, que pretende ser una metodología que agrupa los diversos planteamientos hechos por el Banco Mundial, por el BID, por el PNUD, por algunas agencias internacionales como la AID, la GIZ de Alemania. Entonces, esta propuesta pretende ser una metodología que ha tomado en cuenta todas esas otras metodologías. Entonces, se propone a los países para que en forma homogénea puedan responder a las exigencias o a los pedidos de los eventuales donantes o prestamistas del desarrollo. Este es un análisis ex ante del impacto de la pobreza. Es un análisis de las intervenciones del sector público a través de políticas, programas y proyectos. Informa sobre las consecuencias intencionales y no intencionales que se esperan. Puede usarse para el seguimiento, o sea, para el monitoreo de las políticas y también para el análisis ex post de las intervenciones públicas. Es un instrumento que ayuda a decidir y diseñar una intervención para apuntar mejor hacia el logro de metas de reducción de la pobreza, contribuyendo al logro de uno o más de los objetivos del milenio, porque la pobreza no solamente se expresa en un indicador, la pobreza también se expresa en reducción de la mortalidad infantil, reducción de la salud materna, mejora de la nutrición, abastecimiento de agua, vivienda adecuada. Entonces, este método permite seguir las políticas que se están poniendo en marcha para el logro de varios objetivos del milenio. Forma parte de los enfoques de impacto o resultado último de las intervenciones. El marco conceptual del PIA es el siguiente: identificar a los actores e instituciones entre los cuales debe tener la intervención. Entonces, identificar actores e instituciones y comprender los canales de transmisión para el logro de resultados, lo que fortalece, canales que fortalecen o debilitan las capacidades de las personas para resolver sus problemas. Hay que tener en cuenta que entre los actores puede haber actores que se benefician, actores que apoyan, pero también puede haber actores que se oponen. Se basa en datos cuantitativos y cualitativos, ya existentes. O sea, acá no hay que inventar datos, ya hay una información. Nosotros tenemos suficiente información para poder diseñar bien políticas contra la pobreza y poder aplicar el PIA. Y eventualmente, si se necesitan más datos, bueno, esos datos se pueden conseguir mediante el consenso, consultas con diversos expertos, con la misma comunidad, de tal modo que se puedan mejorar la base de datos que se dispone para estos menesteres. El diseño se determina por el tipo de intervención, la disponibilidad y confiabilidad de los datos,
de los canales de transmisión, el alcance del trabajo y el contexto del país. El contexto del país es sumamente importante. Si estamos con un contexto favorable como el de ahora, es posible tener metas ambiciosas y diseñar programas que puedan ser objeto de seguimiento y evaluación tanto de resultados como ex post. Si tenemos un entorno desfavorable, como fue en la década del 80, entonces es muy difícil diseñar políticas de largo aliento porque las circunstancias que tenemos por el deterioro del sector externo nos impiden pensar en el mediano y en el largo plazo. ¿Cuáles son los beneficios de un PIA? Primero, permite fundamentar la prioridad de una intervención y examinar los supuestos, la lógica y la evidencia que justifican la asignación de recursos. Digamos, evaluamos con la experiencia que ya tenemos del programa Juntos, lo evaluamos y entonces podemos sacar información que justifiquen la ampliación del programa Juntos. Porque se han conseguido los resultados que se esperaban. Y además nos permite introducir ajustes para mejorar el programa. Facilita la identificación de las acciones de más alto impacto y mejorar el diseño de las que producen menor impacto. En el tema de la pobreza, es discutible si los programas sociales son los que generan el mayor impacto para la reducción de la pobreza. Los programas sociales, tipo Juntos, tipo PRONA, alimentación complementaria, son efectivos para la reducción de la pobreza extrema, pero no son muy efectivos para la reducción de la pobreza en general. Un impacto mucho más importante para la reducción de la pobreza total, incluyendo la pobreza extrema, es una tasa de crecimiento elevada. Con una tasa de crecimiento elevada, que a su vez depende de la tasa de inversión privada y pública, se consiguen mejores resultados en la reducción de la pobreza. Y no se trata tampoco de cualquier inversión. Las inversiones en infraestructura y en construcción en general generan mucho empleo. Y al generar empleo se reduce la pobreza. Y por eso es que la tasa de inversión pública se estima que no debe bajar del 6% del Producto Bruto Interno, porque la inversión pública es fundamentalmente en infraestructura, construcción de carreteras, puentes, aeropuertos, etc. Los otros beneficios del PIA son que es un marco para mejorar los datos de la línea de base y supervisar la lógica bajo la cual se diseñó la intervención. Sirve de insumo para la evaluación ex post. Facilita preparar un resumen y recomendaciones a las instancias de decisión. El PIA complementa a otros tipos de análisis como el del marco lógico, el costo-beneficio, el costo-eficacia y las evaluaciones estratégicas del impacto ambiental. El PIA puede verse como una extensión de la cadena de resultados que fortalece la concentración de los impactos en la pobreza. Ahora vamos a ver qué terminología utiliza un PIA. Primero, crecimiento a favor de los pobres, que es un modelo de desarrollo que mejora la capacidad de la población pobre para participar y beneficiarse del crecimiento.
planes nacionales y estrategias que determinan las áreas en las que se requiere efectuar intervenciones. Plan Nacional de Desarrollo, si es que existe. Entre nosotros ya les expliqué que no tenemos un Plan Nacional de Desarrollo. Políticas diversas, que lo ideal es que estas políticas estén concertadas en un marco constituido por el Plan Nacional de Desarrollo, programas y proyectos. Los otros términos que se utilizan en el PIA son análisis institucional y análisis de los actores. Este análisis informa sobre los grupos que apoyan o se oponen al PIA, que son los actores, los que influyen o son influenciados por la intervención. Y la naturaleza de las intervenciones y de los actores determina los canales de transmisión, o sea, las vías por las que se producen los resultados. Los canales de transmisión a utilizar son los siguientes: precios de los productos para el consumo, los salarios, porque a mayores salarios hay mayor capacidad de consumo y de ahorro. Las tasas de interés, por ejemplo, para los pobres, digamos, para los microempresarios, son tasas de interés altísimas, fluctúan entre 40 y 60%. Entonces, hay que diseñar mecanismos que permitan la reducción de esas tasas. No es tan simple, pero evidentemente que hay que buscar de que las tasas con las cuales se presta a los microempresarios se reduzcan significativamente. El empleo formal e informal. Ya les señalé que del total de la PEA, casi la mitad está en empleo informal, vale decir, no está en planilla, y solamente la mitad de la PEA está en planilla, es decir, goza de beneficios sociales. Las transferencias e impuestos. Transferencias son, por ejemplo, el programa Juntos o Pensión 65, transfiere recursos a determinados grupos de la población. Y los impuestos. ¿Cuáles son los impuestos que gravan la actividad económica? El acceso a bienes y servicios. Acceso a bienes y servicios que pueden ser públicos y privados. Acceso a educación, acceso a salud. Si vivimos en un pequeño pueblito sin carretera, pues simplemente el acceso a la escuela más próxima nos ha de demorar 2 o 3 horas. Entonces hay mayor dificultad del acceso a ese servicio básico que es la educación. El otro término, el otro concepto que se utiliza en el PIA es la autoridad, es decir, las relaciones y estructuras de poder, las relaciones formales e informales y las estructuras de poder que hay en una comunidad. O sea, las relaciones formales son las leyes, los reglamentos, pero las informales son los derivados de las costumbres. En varias áreas rurales el matrimonio tiene una formalidad distinta del matrimonio civil o del matrimonio religioso a los cuales estamos acostumbrados en las áreas urbanas. El otro concepto es activos, y los activos son activos humanos, ¿sí? La calidad de la gente en términos de nutrición, de salud, de educación, activos físicos, herramientas, máquinas, infraestructura, activos naturales, tierra de buena calidad, bosques, yacimientos, activos sociales, la interrelación que hay entre la gente, el mayor grado o menor grado de confiabilidad, el espíritu asociativo o individualista. Y finalmente los activos financieros, ¿sí? Se tiene recursos financieros para ahorrar, para invertir.
resultados es el otro concepto. Los resultados son generados por los canales de transmisión y estos resultados mejoran 5 capacidades. La equidad de género. Si hacemos un proyecto orientado a las mujeres, ha de mejorar la equidad de género. Sostenibilidad ambiental, si tenemos cuidado en los proyectos de impacto ambiental, los estudios de impacto ambiental, de tal modo que la minería no contamine o minimice su contaminación del ambiente. Es decir, tiene que haber una sostenibilidad ambiental. Económica, la capacidad de obtener ingresos para consumir y ahorrar. La humana, ya se le señalé, nutrición, salud, educación, agua limpia y vivienda. Y resultados políticos, en el sentido de cautelar los derechos humanos, asegurar la voz de los que no tienen acceso a los medios de comunicación o a las autoridades, y de tal modo que estos grupos tengan un grado de influencia en la formulación y evaluación de políticas. Hay muchos grupos, yo diría por lo menos un 30% de la población, que carece de voz y de influencia en la formulación de políticas. Y esos grupos son, en alguna forma, sustituidos o representados por algunos congresistas, por ONGs, por centros de investigación o inclusive por partidos políticos. Ahora, ¿qué es la cadena de resultados? La cadena de resultados es la secuencia causal de una intervención que produce los resultados esperados. ¿Cuáles son los componentes de la cadena de resultados? Primero, los insumos. Personal, bienes y servicios, recursos financieros, los productos, que son los bienes y servicios que resultan de una intervención. Digamos, un producto de una intervención en salud es consultas médicas. Un producto de una intervención en el campo de educación es niños educados. Hay efectos directos que son el conjunto de resultados a corto y mediano plazo producidos por una intervención. Y los impactos son los efectos a largo plazo de la intervención. Ya les he hecho algunas consideraciones sobre el tema de impacto. Ahora, hay dos procesos en el PIA, ¿no? Hay el proceso de formulación del PIA y el de informe final. Los dos son importantes. Un proceso de formulación eficaz mejora nuestra comprensión de la intervención. Acuérdense que el PIA es un programa, un método de evaluación ex ante, o sea, antes de poner en marcha un programa o una política. Entonces mejora nuestra comprensión de la intervención, sugiere maneras de incrementar su incidencia en la población objetivo, ayuda a dar voz a los actores a quienes a menudo no se consulta. Por otra parte, un informe bien documentado puede influenciar a las instancias de decisión, sirve como punto de partida para otros PIA y para la evaluación ex post. En cada etapa del PIA se evalúa la calidad de la información y el riesgo. Hay 3 tipos de riesgo a partir de una intervención. Riesgos conocidos, que pueden ser resueltos modificando el diseño de la intervención. Riesgos conocidos pero no pueden ser resueltos modificando el diseño. Y en ese caso hay que considerar medidas de mitigación a la población afectada.
Y finalmente hay riesgos desconocidos que se detectan recién en el monitoreo. Muchas gracias. Con esto vamos a concluir esta charla y continuaremos este tema este fin de semana. Antes de tratar el método y de explicarles qué significa PIA y en qué consiste, quisiera recordar que los programas de estabilización y cambio estructural que se introdujeron en América Latina a finales de la década del 80 y acá en el Perú a partir del año 92, para superar la década perdida de los 80, mostraron que si bien se restablecieron los equilibrios macroeconómicos, la pobreza se agravó. Es decir, todos estos, pero coloquialmente conocemos el método como PIA. Recuerden que viene del inglés Poverty Impact Analysis. Les indiqué que los organismos internacionales, particularmente el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, acumuló el concepto o propuso el concepto de objetivos del milenio. O sea, esto fue una propuesta del 96, 97, y se planteó que para el 2015 los países lograron equilibrar sus cuentas externas e internas. Pero resulta que este ajuste estructural perjudicó a grandes grupos de la población, especialmente a trabajadores. Y en esta forma la pobreza o se incrementó o no se redujo en absoluto. Esta situación indujo a los organismos internacionales que habían recomendado los programas de estabilización y de cambio estructural. Indujo a los organismos internacionales de apoyo al desarrollo a proponer diversos métodos para analizar la pobreza y diseñar mecanismos para aliviarla. Entre las propuestas destacan el denominado Objetivos del Milenio y el método PIA. PIA viene del inglés Poverty Impact Analysis, o sea, o Assessment también. En buena cuenta, la traducción al español sería el efecto de los programas de lucha contra la pobreza. Buenas tardes, señoras y señores. Hoy vamos a adelantar un poco la clase que vamos a tener este próximo fin de semana. Y vamos a tratar el tema del PIA, de evaluación de políticas públicas. Y vamos a tratar por ahora solamente dos temas de los que están, que son los siguientes: aspectos conceptuales de la metodología, del método PIA, y los módulos del método PIA.